Bueno, primero consolidar lo que la CBX es como modo de vida cristiana comprometida. Eso supone mucho, o sea, supone porque eso no es una vez para siempre, eso es una vida que requiere siempre estarse renovando. En segundo lugar, bueno, creo que la invitación que hace el Santo Padre a que ayudemos a la Iglesia a convertirse en una comunidad capaz de discernir para poder afrontar situaciones novedosas, situaciones nuevas que se presentan en el mundo de hoy, me parece que es un desafío para la CBX en concreto. O sea, la CBX está formada por personas que saben discernir, que han discernido su vocación, que han discernido su vida comunitaria y su apostolado, y que pueden ayudar a la Iglesia a un discernimiento importante, a esa actitud de discernimiento. Yo creo que además la CBX, como están integradas en la vida social, en la vida común, pues conocen estas nuevas situaciones en carne propia. O sea, no es una teoría, pues enfrentan lo que significa el nuevo mundo cibernético con sus hijos, con la gente joven, enfrentan lo que significa las nuevas movilidades que tenemos, las migraciones, en carne propia. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad inmensa de poder ofrecerle a la misión de la Iglesia esa capacidad de discernir la propia misión. Y ciertamente el vivir una espiritualidad laical viva en este momento de la Iglesia es un aporte que la CBX puede hacer. Luego tenemos ese tremendo desafío de lo que significa, qué significa la reconciliación en este mundo. ¿Qué significa la reconciliación con las tres dimensiones en que lo ha propuesto la compañía? Que es la reconciliación entre nosotros. Ahí creo que hay grupos de CBX viviendo en situaciones de países donde hay violencia, donde hay guerra y también donde hay unas desigualdades tremendas. Bueno, ¿cuál es nuestro aporte ahí? ¿Cómo nosotros podemos contribuir juntos a que se den caminos alternativos de vida humana? La reconciliación con el medio ambiente, ahí tenemos otra tarea pendiente. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos? Yo lo planteaba a la compañía como, bueno, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros en nuestro estilo de vida a los que deterioran el ambiente con su estilo de vida, a veces sin quererlo? Bueno, ¿cómo podemos nosotros realmente dar signos, señales de un estilo de vida que por lo menos frene el deterioro del medio ambiente o que restablezca el equilibrio? ¿Cómo se puede hacer eso? Creo que hay un desafío que tenemos que encontrar la fórmula, y creo que el CBX también puede entrar claramente en eso. Y por supuesto, eso lleva a la reconciliación con Dios, y ahí tenemos un inmenso terreno. CBX ha crecido también en aquellas sociedades donde, bien sea el secularismo o bien sea el fundamentalismo con capa religiosa o bien sea la ideologización, han creado situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo dialogar? ¿Cómo dialogar con esa, desde la experiencia de Dios, cómo dialogar para que la gente encuentre el sentido de la vida y encuentre de verdad al Dios vivo y verdadero?